Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 10 de junio de 2016 y esto es La Contracrónica. Más allá del cachondeo por el catálogo folleto de IKEA con el que ayer nos asombró a todos Podemos, el hecho es que la formación Unidos Podemos, en este caso, tiene programa económico en concreto, porque el folletito de IKEA / catálogo, lo que venía a presentarnos Vescansa y Nacho Álvarez, era el programa económico del partido. Era una manera muy especial. La verdad, y ahora pensándolo ya con 48 horas o 24 horas de distancia desde que nos enteramos de esta historia, bueno, sí, ya casi 48 horas de distancia, el formato elegido no era malo, porque en un catálogo es todo foto y poco texto. Por lo tanto, las propuestas, que son en su mayor parte disparatadas, no había que explicarlas mucho. Lo cierto es que el programa económico de Podemos del mes de junio no se diferencia mucho al del mes de diciembre del año pasado. Como es lógico, el partido no ha cambiado prácticamente nada y han pasado solo 5 o 6 meses, así que han hecho algún ajustito que otro, los ajustes esperables en estos meses, porque el crecimiento económico esperado a lo largo del año próximo es menor de lo que se esperaba en aquel entonces. Pero por lo demás es más o menos el mismo y se resume así a grandísimos rasgos en más gasto, más impuestos, más déficit y más deuda. En resumidas cuentas, van a curar a un heroinómano en avanzado estado ya de degradación personal y física con un chute extra de heroína de baja calidad. En líneas generales, el documento del mes de diciembre pasado, como ya os comentaba, es prácticamente el mismo, no cambia. Pero es bueno recordarlo, entre otras cosas porque estamos ya metidos en la campaña electoral y hay que valorar un poquito lo que nos ofrecen los distintos partidos, y en este caso el partido que con la encuesta que vimos ayer va a ser el encargado de formar gobierno, si nada se tuerce y si los datos del CIS atinan como suelen hacerlo, a no ser, como os comentaba, que hubiese un cocinazo o un sorallazo de tronío. En el caso de que no sea así, tendremos dentro de un mes, no dentro de un mes que sea demasiado pronto, pero dentro de 2 meses sí podremos decir que este programa económico, este disparatado programa económico, empezará a aplicarse. Bien, lo que nos proponían entonces era así, repito, de una manera muy rápida porque no tenemos toda la tarde, era una mezcla de impuestos daneses y regulación argentina. Creo que bastante gente lo definió entonces como eso. Es decir, de lo malo, lo peor. Tenía un capítulo fiscal abracadabrante para pegarse un tiro. Y para pegarse un tiro en la cabeza, quiero decir, porque el tiro en el bolsillo ya nos lo metían ellos. Y luego una cantidad de regulaciones, tasas nuevas, inspecciones que echaba para atrás. Yo, de hecho, es el programa más conservador en el peor sentido de la palabra, conservador que he leído en mi vida. Nunca había ni el del PSOE ni el de Izquierda Unida, ni la Izquierda Unida de Llamazares se había atrevido con tanto. Pero bueno, parece que nos va la marcha, así que nada, pues esto es lo que los españoles se ve que van a elegir, ¿no? Por verlo así un poco por partes, pues tendríamos muchísimo intervencionismo en todo, en prácticamente todo. Es decir, colocar prácticamente todo o el 80% del PIB bajo la batuta del Estado. Cuando digo el 80% del PIB es que dejas el 20% restante, que serían pequeñas actividades económicas. El resto, todo. A fin de cuentas, hasta una simple cafetería, un bar, una papelería están sometidas a regulación. Si empiezas esa regulación a aumentarla, pues ¿qué haces? Al final o te cargas la papelería o te cargas el bar, o no consigues que prosperen. Su idea es hacer un capitalismo a amigotes hard, muy duro. Hablaban de campeones, de que el gobierno tenía que decidir sobre los distintos sectores de la producción y nombrar un campeón. De hecho, querían y siguen queriendo crear un comité sectorial, comités sectoriales en la electricidad, en la agricultura, etcétera, para que en la industria del automóvil, para que la industria no se desnacionalizase y se reindustrializase. Es decir, un plan muy socialista, pero socialista llevado a los extremos. Lo que no hubiese aprobado, pues, ¿qué os digo yo?, Felipe González en el 82. Al contrario, Felipe González lo que hizo fue reestructurar la industria. Quien tenga memoria puede recordarlo, la reconversión industrial de los 80. Aparte de eso, es decir, aparte de intervenir en prácticamente todo, la otra parte era la de inspeccionar. Quieren hacer inspecciones en todos lados, empezando por las fiscales, quieren meter más personal en la agencia tributaria y ampliar las inspecciones laborales, las medioambientales. Es decir,
meter inspecciones en la economía por todas partes. Es decir, paralizar la entrada de nuevos agentes económicos y a los que ya están en operación hacerles la vida imposible. La vida imposible no es porque te inspecciones, sino es por la multa que te caen si no cumples la regulación. Y no olvidéis que cualquier gobierno, el que sea, puede cerrarte el negocio, sin necesidad de cerrártelo. Puede incluso quitarte la tienda, sin necesidad de quitártela, sin necesidad de emitir un decreto de expropiación. Estas puertas legales que se reserva el poderoso a veces las solemos ignorar y lo vemos todo en blanco y en negro, en A y en B. Y no es así, normalmente el político lo que utiliza es la opción C. Utiliza el gris, no utiliza el blanco y no utiliza el negro. Basta con que metan una tasa especial o te frían a inspecciones para que al final termines rindiéndote y entregues las llaves del negocio. No quiero más, señores, o lo cierres. Adiós, esto ya no hay quien lo soporte. O que te hagan una subida fiscal concreta. Simplemente con que tu producto pase de tributar al 4% o al 6%, al 25%, automáticamente las posibilidades de que cierres, si tu mercado está en España, son muy altas. Tenían también dentro del programa lo de la banca pública. Banca pública en España ya apenas queda, pero afortunadamente, porque la banca pública, acordaos lo que nos costó en la última crisis, los bancos, las cajas, mejor dicho, manejadas por políticos, y quedan dos grandes bancos, uno es el Mare Nostrum y el otro es Bankia, que eran antiguas cajas reconvertidas en bancos y nacionalizadas. Pues quieren que sigan siendo nacionales, pero el memorándum de entendimiento con la Unión Europea lo impide. Eso es algo que ellos deberían saberlo, aunque parece que no lo saben, porque no han puesto ninguna referencia, y no pusieron ya en diciembre ninguna referencia a algo tan elemental. Se comprometió el gobierno español al nacionalizar ambas entidades y recapitalizarlas, porque estaban quebradas, se comprometió a devolverlas al sector privado. Y diréis, ¿y por qué se comprometió a eso? Si las entidades son españolas. Bien, pues se comprometió porque aquello se rescató con dinero prestado desde la Unión Europea, simplemente. Entonces yo te dejo el dinero para que arregles tus asuntos, pero tienes que devolverlas al sector privado, simplemente. El gobierno español aceptó. Podría ser que Pablo Iglesias o su ministro de Economía, que sería, pues no sé si Monereo o sería este hombre, Nacho Álvarez, dijesen que no, que denuncian ese memorando y que quieren otra cosa. En este caso se enfrentarían con la Comisión y obligarían a empezar unas negociaciones nuevas que tendrían sus consecuencias, no lo olvidemos. Porque al final del programa económico de Podemos, lo que todo indica o todo nos lleva a pensar, y es que va a haber un enfrentamiento severo con Bruselas, de una manera u otra. Está, por ejemplo, lo de la auditoría de deuda, que eso no lo han quitado. La auditoría de deuda entiendo que es para no pagar una parte, para impagar una parte de la deuda, escudándose en que han hecho una auditoría y que X miles de millones no son legítimos. Tened en cuenta que se lo reservan todos ellos. De hecho, si nos fijamos en el programa actual, Podemos ha presentado hasta ahora 3 grandes programas económicos. Uno es este, otro es el del mes de noviembre-diciembre, creo que fue en noviembre cuando lo presentaron, y otro más cuando se celebraron las elecciones europeas del año 2014, hace ya 2 años. De aquel primer programa económico nadie lo tuvo muy en cuenta porque a Podemos se le daba en aquel entonces un escaño en Estrasburgo como mucho. Pero sí, en Internet está todo disponible. Si nos vamos a ese primer programa económico de Podemos, lo que nos encontramos es un programa radical, extremadamente radical. Ellos en aquel entonces trataban de abrirse un nicho en la izquierda de aquella manera y presentaron un programa en el que nadie reparó porque se suponía que eran, bueno, como decía Arriola, que eran unos frikis, que no iban a conseguir más allá de rasparle a algún diputado a Izquierda Unida. Se consideraba que esto era un ajuste de cuentas interno dentro de la extrema izquierda. Ese programa lo moderaron en el año 2015, en noviembre de 2015, pero lo moderaron dejándolo todo abierto, con mucho lenguaje abierto y mucho lenguaje vaporoso, en el que todo cabía, en el que de llegar Pablo Iglesias al poder, en haber llegado al poder ya, podría haberse ido al programa de 2014 sin grandes esfuerzos y sin traicionarse. Eso es una de las... Manejando bien las palabras, se puede hacer un programa económico que valga para una cosa y valga para la contraria. Simplemente. No tenéis más que ir al folleto de IKEA, perdón, al programa económico de Podemos y mirad cómo está lleno de adjetivaciones, lleno de lenguaje valorativo más que de lenguaje concreto, que vamos a hacer esto, esto y esto, y esto va a costar tanto, entendemos que va a costar tanto. No, los números son como si fueran precios, es algo más propagandístico que otra cosa. Por lo tanto, esto de la auditoría de deuda, cuando dicen hay que auditar la deuda. Bien, vale, pues la auditas. ¿Para qué la vas a auditar? Bien, muy bien, la he auditado. Si vas a auditar la deuda es porque una parte de la deuda no la quieres pagar.
Es como cuando tienes un contrato y vamos a revisar el contrato. Significa que te vas a poner a revisarlo porque tienes intención de denunciar una de las partes del contrato, alguna de las cláusulas. Eso sucede muy a menudo cuando alguien hereda o cuando alguien compra una empresa y tiene que revisar contratos. Vamos a proceder a la revisión de esto. Si no, no se entiende lo de la auditoría de deuda, que es propio o sería propio de un país que ha salido de una guerra, que ha salido de una dictadura espantosa, pero no en el turno democrático de partidos como en el que vivimos en España. Es decir, el gobierno que venga es heredero de las decisiones que tomó el gobierno anterior, que fue democráticamente elegido, tan democráticamente como el nuevo, exactamente con la misma legislación. Bien, aparte de eso, de los choques que va a tener con la Unión Europea que vamos a ver ahora y de las inspecciones, las intromisiones continuas en la economía, aparte de eso traía una información o un punto muy concreto que lo mantienen, que es el de acabar con la reforma laboral, lo que se dio en llamar en aquel entonces la contrarreforma laboral. Su promesa explícita es cepillarse la reforma laboral en el acto. Como vimos en la época de pactos, llegaron a estar dispuestos en el último momento a respetar la reforma laboral o la reformilla laboral de Zapatero, la que Zapatero había hecho antes de irse. Pero que en este caso dicen que se la cargarán, pero yo creo que llegado a un pacto con Sánchez la respetarían. Pero no la gorda, que es la de Rajoy. Por lo tanto, esa fuera. Esto tendría unas consecuencias directas y muy rápidas. Además, creo haberlo hablado aquí en más de una ocasión. El paro empezaría a crecer de nuevo, por todas partes además. Endurecer o hacer más rígido un sistema laboral que ya lo es mucho. Nuestro mercado es rigidísimo, es de los más rígidos del mundo todavía hoy, a pesar de las reformas laborales, pues tendría una consecuencia directa. La consecuencia directa que se traduciría en desempleo. No hay más. En esto coinciden prácticamente todos, menos gente como, pues eso, como Monereo, nada más, o como Fernando Luengo, o como Nacho Álvarez. El resto, cualquier economista, ya me da igual que sea, hasta los socialdemócratas lo aceptan. Dicen, sí, es cierto, el mercado laboral español fabrica desempleados y en gran parte eso es directamente una consecuencia de lo rígido que son las relaciones laborales en España. Bien, aparte, tienen la idea de incrementar el salario mínimo. Hoy está en 655 euros, creo que es, pues lo incrementarían, e hipersindicalizar la vida laboral. Los sindicatos, a raíz de la última reforma laboral, han perdido algunos de sus privilegios que traían desde la transición, pues bien, devolvérselos. Esas prerrogativas de las que disponían los sindicatos, los liberados, de paralizar una empresa si les venía en gana. Esto es, recordad, si lo habéis escuchado, el podcast que hice sobre Mújica, esto es lo que hizo Mújica en Uruguay. Una de las cosas que hizo. Las empresas hipersindicadas, sobre todo con estos sindicatos, o con los sindicatos tal y como se conciben en España, sindicatos de clase, pues ya sabéis dónde van, o al cierre o a la improductividad. Además, mirad lo que está pasando en Renfe. Hoy están los trenes no parados, pero semiparados, porque a los maquinistas de Renfe les ha dado por hacer una huelga. Nadie sabe por qué, nadie sabe lo que están pidiendo. Absolutamente nadie. Tengo un amigo que está parado en un tren en una ciudad de Castilla y León y los pasajeros del Talgo se están preguntando, pero a todo esto, ¿por qué están en huelga? ¿Van a echar a alguien? ¿Van a hacer un ERE? No, nadie lo sabe, lo sabrán ellos. Pues bien, eso. El modelo de las megaempresas públicas con sindicatos todopoderosos aplicadas a las empresas privadas grandes. Porque las empresas privadas pequeñas directamente, una empresa de 20 o 25 empleados le mete su liberado y adiós empresa, directamente. Bien, pues todo esto, todas estas nuevas legislaciones, toda esta vuelta, en cierto modo, al franquismo hay que pagarla. Y hay que pagarla con impuestos. El programa económico parido por la mente privilegiada de Nacho Álvarez, y entiendo que también de Rejón de Pablo Iglesias y de Vescansa y de todos los que están allí, todos habrán contribuido, es un partido muy coral, muy colectivo, prevé subidas fiscales en todos los ámbitos. No es que vamos a subir aquí, vamos a bajar aquí para compensar. No. Subidas fiscales en todos los ámbitos. Es una auténtica voracidad fiscal. Cualquier cosa que hubiéramos conocido con Montoro, y ojo, con Montoro hemos conocido lo que es la dureza fiscal de verdad. Pues cualquier cosa que hubiéramos conocido se queda en un juego de niños al lado de lo que nos esperaría, o lo que nos espera ya, casi cambio el tiempo verbal, con esta gente. El IRPF tiene el impuesto sobre la renta de las personas físicas,
tienen previsto subirlo hasta un marginal del 55%, pero la clave no está ahí porque ese marginal lo pagarían solo los sueldos muy, muy altos. La clave está en que quieren eliminar todo tipo de deducciones. O de ello, ellos dicen, en este lenguaje vaporoso el que os comentaba, eliminar las deducciones regresivas. Claro, cualquier cosa es una reducción regresiva. Se lo dejas a discreción del político que decida cuál es una deducción regresiva. Pueden, por ejemplo, quitar la deducción por hijo. En España hoy existe si tienes un niño, pues pagas un poquito menos o te hace una deducción sobre el impuesto sobre la renta. Bien, podrían quitarla y decir que eso es regresivo. Simplemente. Pues luego podríamos pasar unos meses pidiéndoles explicaciones. Daría igual, son el gobierno y contestan si quieren. Recuperarían el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones y el impuesto de donaciones, es decir, legislando para que las comunidades autónomas no puedan quitarlo, simple. Es decir, en este caso, como podemos ver, la descentralización no es que no les guste, sino que les molesta. Y podríamos pensar, ¿qué va a pensar Beiras y Colau y todos estos de...? Bueno, pues ellos encantados porque ellos también van a subir los suyos. En el caso de que los tuviesen, de que, que lo va a tener Colau, más tarde o más temprano tendrá el de Cataluña en la mano. Ellos también lo subirían, les parecerá bien. Bueno, va en la línea. Y allá donde no está, por ejemplo, el caso de Madrid, pues ponerlo. Sociedades el impuesto de sociedades en España ya es bastante alto, por lo tanto, y para no decir, no, es que también vais a fundir a las empresas, pues lo que han dicho es eliminar todas las deducciones. De nuevo, la portezuela de las deducciones. Lo poco que nos libra en España, o el único vaso de agua fresquita que tienen las empresas en este infierno fiscal, son las deducciones. Es una pena porque una empresa solo puede capear bien los temporales fiscales cuando dispone de recursos suficientes para contratar un asesor. Los asesores se conocen bien el océano de excepciones dentro de la legislación fiscal y saben cómo asesorar a sus clientes. Bueno, en este caso se acabaría. No haría falta el asesor fiscal por una razón sencilla, porque no habría apenas deducciones. Por lo tanto, ellos lo dicen en ese lenguaje administrativo y funcionarial de ajustar el tipo efectivo al tipo nominal. Nada más. Y ya con eso dicen, vais a pagar, si pone la letra de la ley, pone el 30%, el 30%. Eso es una subida fiscal. Respecto al IVA, que es el impuesto de los pobres, ya sabéis que yo siempre con el IVA. Bueno, el IVA quieren crear un tipo especial del 25% para artículos de lujo y luego hacer una bajada para productos alimenticios, para la alimentación, no toda, lógicamente, entiendo que el caviar no lo pondrán al 4%, esa bajada la quieren dejar al 4% para alimentación y venga, agarraos bien a la silla y a la cultura. Es decir, la electricidad es poder encender la calefacción o poder encender la lámpara en casa es menos importante para esta gente que la cultura. Por cultura entiendo un libro, por cultura entiendo un disco y por cultura entiendo, o entenderán ellos, una entrada para el teatro. Pero eso es importantísimo. También tened en cuenta que gran parte de su clientela se encuentra en ese mundillo y la tienen que premiar de algún modo. Y respecto al del 25, el del 4 ya sabéis, pues ahí pasarían, oye, quizá las compresas, que Alberto Garzón estaba especialmente motivado con meter las compresas con un IVA hiperreducido. Respecto al del 25%, ahí es donde veo que está el peligro, no tanto en el del 4, porque el del 4 al final se quedarán 10 o 12 productos dentro del 4 y pare usted de contar. Le harán mucha propaganda y mucha publicidad, hasta incluso nos dirán, pero los liberales no queréis bajada fiscal, pues veis, aquí lo tenéis. Podemos ha hecho una bajada al 4%. Podéis comprar la barra más barata o el litro de leche más barato. Bien, la del 25% es donde está la clave, porque gran parte del plan de gasto que traen, que veremos ahora mismo, que es tan disparatadamente alto, quieren gastar tanto dinero que tienen que recaudarlo a algún lado. Sencillo. Entonces, uno de los sitios donde dicen que van a recaudar es subiendo el IVA. Subiendo el IVA para los artículos de lujo. Así, entre comillas. Claro, que si artículos de lujo, ¿qué podemos entender por artículos de lujo? Pues no lo sé, un Rolls Royce, un yate, cosas de este estilo. Si alguien se compra, no lo sé, un Rolex, productos realmente caros que puedan considerarse lujo. En tiempos de Franco en España hubo un impuesto, cuando no existía el IVA, un impuesto de lujo, así se llamaba. Bien, pues recuperar ese impuesto en forma de IVA al 25%. Claro que realmente yates se compran pocos en España a lo largo del año. Vale, es cierto que la transacción es alta, pero son muy poquitos.
Lo mismo con relojes de 3.000 o de 10.000 euros. Se compran pocos. Podéis ir a cualquier relojería, id a la de vuestro barrio y preguntadle cuándo fue la última vez que vendieron un reloj de 7.000 euros. Pues que vendan uno al año ya es suficiente si es que lo han vendido. Por lo tanto, de ahí pueden sacar muy poquito. Y eso me lleva a mí a pensar, conociendo el paño, como lo conozco, que en este 25%, estos artículos de lujo va a ser una especie de cajón desastre donde poder echar cualquier cosa. Donde poder meter pues, el micrófono con el que os estoy hablando, el teléfono móvil que tenéis ahora mismo en el bolsillo, la televisión plana que comprasteis para el salón. Esto es un artículo de lujo, no es necesario. Bueno, la televisión no lo sé, porque ahí es, a través de la televisión es por donde llega la propaganda del gobierno. Pero vamos, cualquier cosita. Que digan que un coche en sí, cualquier tipo de automóvil, desde un Dacia Logan hasta un Rolls, todo es artículo de lujo, porque la gente se tiene que mover en bicicleta, ¿no? Por lo tanto, ahí va a ir, yo creo, es mi opinión, ahí es donde van a meter los buenos rejonazos indirectos. Siempre diciendo que los pobres no tienen que temer porque ellos no van a comprar nunca un yate. Vamos, los pobres, ni la clase media, ni los ricos normales, ni van a comprar nunca un Rolls. Luego quieren crear una fiscalidad verde, así la han llamado. ¿Veis? El lenguaje vaporoso once more. Una fiscalidad verde que no dicen en qué se sustanciaría esa fiscalidad verde. Como no lo dicen, lo podemos imaginar. Yo lo que imagino cuando me dicen fiscalidad verde es pienso en un impuesto de hidrocarburos recrecido, es decir, la gasolina más cara. O en crear tasas por todas partes. Yo qué sé, meter las tasas de aviación cada vez que cogemos el avión y vamos a Londres o a Londres o a Las Palmas de Gran Canaria. Meterle tasas nuevas o sobre la tasa actual para mantener los aeropuertos, pues que se meta un extra, una especie de céntimo o de 10 céntimos o de 3 euros verdes para compensar el queroseno que el avión va a ir quemando. Se puede aplicar a un montón de cosas. Esto de la fiscalidad verde es peligrosísima. Cualquier cosa que le pongas el adjetivo verde, ya está, automáticamente estás autorizado para lo que quieras. Y por último tienen los impuestos a la banca. Para aquí habría dos categorías. Uno, un impuesto a la banca nacional, que sería, ellos lo llaman el impuesto de solidaridad. Solidaridad no sé con quién, pero bueno, porque esto está cogido del impuesto aquel que pusieron los alemanes del oeste para integrar a la Alemania del Este después de la unificación. Solidaridad. Ahí te llevarían un impuestito. Un impuestito que, por supuesto, las entidades bancarias repercutirían a sus clientes en 10 segundos, sino en 5. Y luego la tasa Tobin. La tasa Tobin, que es una idea que ya se probó en el pasado, que no funcionó, pero bueno, que ellos la traen. Lo último que haría jamás un socialista es abandonar un buen eslogan. Y lo de la tasa Tobin todavía le sigue funcionando. Amén de que gran parte del equipo económico de Podemos viene de ATAC. Y ATAC es una asociación montada para la tasa Tobin, para la tasa sobre las transacciones financieras. De hecho, creo que el nombre ATAC es eso mismo, es una asociación para aplicar tasas financieras y demás. Bien, todas estas tasas, todos estos impuestos, algunos recrecidos y los otros inventados desde cero, no servirían más que para gastar. Cuando el Estado recauda es para gastárselo. Simple. El problema, y esto es lo que no se suele tener en cuenta, no lo tiene en cuenta el político porque le conviene, le va en ello, le va la vida en ello no tenerlo en cuenta, pero no suele tenerlo en cuenta el votante y es lo más grave. El gasto es seguro siempre. Cuando un político decide gastar un euro, lo gasta. Si dice, vamos a hacer tal carretera o vamos a entregar tales subvenciones, las va a dar. Otra cosa es que luego, además, se quede dinero en el camino en forma de corrupción. Estamos hablando de un mundo ideal en el que la corrupción no existe. Simplemente gasto, sin más ni más. Porque claro, toda esta cantidad de dinero, imaginaos que el presupuesto del Estado español, en lugar de ser 468.000 millones, fuesen 600.000. Si ya hay corrupción con lo que hay, imaginaos lo que puede haber. A mayor dinero circulando en lo público, más corrupción, más tentaciones hay de llevarse de que uno se lleve lo que no es suyo. Eso no voy a entrar ahí porque sería materia para otro podcast, como la principal causa de la corrupción es la proliferación de dinero público y de gasto público. Bien, en el caso de que todo fuese perfecto y de que ellos fuesen ángeles bajados del cielo y se gastasen hasta el último euro recaudado como veis, de mil maneras y de un modo casi como el sheriff de Nottingham, se lo gastasen en devolvérselo a la sociedad, en forma de servicios y de transferencias y tal. En el caso de que fuese eso, el gasto va a ser seguro. Lo que no es seguro es el ingreso, y eso es lo que no se suele tener en cuenta. Lo que no se suele tener en cuenta
es que puede ser que ese tipo del 25% al final no recaude nada, por mucho que metas allí hasta los reproductores de MP3. Porque empiezan a venderse reproductores de MP3 en el mercado negro. O que el impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones no se recaude tanto como se pensaba. Pues te han dicho las cuentas del gran capitán. O que ese IRPF, el 55%, termine pagándolo poca gente. O que directamente la contrarreforma laboral lo que traiga es un paro desatado, que el paro, por cierto, en España acaba de bajar de los 4 millones por primera vez en 6 años. Si vuelve a subir otra vez por encima de los 4 o llega a los 5, eso significará que es gente que tributa poco o nada. De ahí que todas estas figuras que han inventado se resentirán inevitablemente, y si se resiente la figura, se resiente el ingreso. Entonces, ¿contra qué va este gasto realmente? Este gasto va contra déficit. Es decir, va contra el diferencial entre gastos e ingresos que tiene el Estado. Un déficit que, por cierto, ya es altísimo. Según ellos, claro, ellos tienen versión para todo, o para casi todo, hay cosas que directamente no explican, pero otras sí. Según ellos, el multiplicador fiscal, que es esa fantasía socialdemócrata de que el gasto público genera crecimiento del PIB, y sí lo genera, pero lo genera los primeros 3 meses, nada más. Cuando empiezan, pues como si de pronto ahora vendemos todo lo que tenemos en casa, todo nuestro patrimonio, por pequeño que sea, lo vendemos y nos lo gastamos en una semana, pues tendremos un efecto riqueza. Durante el primer día, de hecho, nos sentiremos como Cristiano Ronaldo. Ese es el multiplicador fiscal, es gastar lo que no tienes o directamente hacer una liquidación. Bien, ellos dicen que con ese multiplicador fiscal, que se sostendrá en el tiempo, por descontadísimo, se va a ir creciendo un 3,5% al año. El año pasado decían que incluso más. Ahora ya parece que descuentan que las expectativas para la economía europea no son todo lo buenas que eran en el mes de diciembre y han rebajado un poquito. Bueno, aquí cabría hacerse una pregunta. Si realmente el gasto público fuese igual a recaudación, ¿por qué decreció entonces entre 2008 y 2010? Si se gastó más que nunca, si Zapatero hizo unos planes expansivos de gasto como no se habían conocido. ¿O por qué en los últimos 4 años, los años del Rajoy Yato, la economía ha conseguido crecer a pesar de que el gasto ha crecido muy poquito y solo desde 2014, a pesar de que el gasto público se ha disparado? De hecho, en España se gasta hoy más que en el año 2006. Se gastaba más en 2013, en plena crisis, lo más profundo de la crisis, el Estado gastaba más que en plena burbuja. Si esos números fueran reales, si estas presunciones, mejor dicho, pues son una presunción, no es ningún número, si estas presunciones fueran reales, deberían verificarse en el pasado, en experiencias pasadas. Sería algo de, oiga usted, no le voy a hacer más números porque esto ha funcionado siempre, y todo indica que va a seguir funcionando. Pero es que aquí nos encontramos justo con lo contrario, algo que no funcionó nunca y que no se sabe bien por qué va a empezar a buscar ahora, va a empezar a suceder ahora, perdón. Es decir, la idea esta que tienen de cierto adanismo, de con nosotros va a ser todo diferente porque el mundo empieza ahora, es sorprendente. Estoy convencido, y esto ya es una opinión mía, que ellos intuyen, por lo menos los que saben economía, no estoy hablando de Rejón, el que sepa algo de economía, intuye que los números no terminan de cuadrar. Pero bueno, como ellos van a estar arriba, ellos no van a tener ningún problema, el problema lo tendremos los demás. Respecto al déficit, que se les dispararía por encima de lo que ya está disparado, según su planteamiento, el déficit no habría que temer. A ver, habría déficit en 2017, en 2018, pero nadie sabe cómo, por arte de magia, en 2019 el déficit se habría quedado en un 2,1%. Es decir, por debajo incluso de lo pactado en el acta única. No explican cómo, ¿eh? Simplemente llegaremos al 2,1%. Vamos, no se lo creen ni ellos, pero bueno, ahí lo han dejado. Como a fin de cuentas el catálogo no deja de ser un folleto publicitario, pues te lo crees. Si está todo tan bonito, además mira, se ve aquí a esta mujer a Vescansa tomando notas en su salón, en su casita de Ikea. El problema, y esto tampoco lo tienen en cuenta, y este yo creo que es el problema principal de todo, del anterior programa y de este. El problema es que el Estado español vive de prestado, es decir, vive de la buena voluntad del Banco Central Europeo. Nosotros, desde el año 2012, el Estado puede seguir gastando alegremente y no ha tenido que presentar la suspensión de pagos porque Mario Draghi dijo en un día de verano, recuerdo, calurosísimo, que el Banco Central Europeo iba a hacer todo lo posible por salvar esto. Y que si tenía que ponerse a comprar bonos de los países en apuros, como España, como Portugal, como Grecia, como Italia, lo haría. Cosa que ha hecho y que sigue haciendo siempre que es necesario. Nada más. A cambio de esa buena voluntad, lo que hace es suministrar de liquidez y fondos a estos gobiernos manirrotos.
nada más. Este es el verdadero pacto de estabilidad europeo hoy por hoy es este. Claro, no lo da gratuitamente. Dice, bueno, entiendo que habéis sido malos en el pasado. Como un niño que te sale, un hijo que te sale bala perdida. Dices, bueno, hijo, no te preocupes, que yo te voy a seguir pagando esto y tal, pero prométeme que no vas a volver a beber, que no vas a volver a salir por ahí de juerga, que se van a acabar las noches de cachondeo y tal. Bueno, pues una cosa así es lo que vino a hacer Draghi hace ya 4 años. Esto de, bien, yo sostengo esta historia, sostengo vuestro tinglado a cambio de que os empecéis a comportar bien. Portugal ha cumplido, España ha cumplido, Italia ha cumplido. El que no cumplió fue Grecia el año pasado. Y ya veis cómo, conocéis perfectamente cómo terminó la cosa. Porque una de las cosas que se reserva, o de las prerrogativas que se reserva Mario Draghi, es cortar el grifo cuando le venga en gana. A Varoufakis le salió el tiro por la culata el año pasado. Él iba con la idea de que no se iba a atrever. No te preocupes, le dijo a su amigo Alexis. Alexis, no te preocupes. Nosotros vamos a forzar la cuerda y al final no les compensará que Grecia se vaya al euro o que la armemos. Y tanto que les compensó. Les cortó el grifo. Acordaos de la crisis de liquidez, el corralito y los bancos cerrados 2 semanas. Y las imágenes que todos vimos por televisión de los jubilados llorando en la puerta de las entidades financieras, porque los jubilados en Grecia son como los de España, van a por el dinero en efectivo al banco. Y la pregunta que nos podríamos hacer es ¿y por qué nos tendrían que cortar el grifo? ¿Estamos sometidos aquí a la dictadura de los mercados y del Banco Central Europeo? No es ninguna dictadura, es un acuerdo. Es me mantienes con vida gran parte de mi Estado funcionando, es decir, pueda seguir pagando nóminas a los funcionarios, puedo mantenerlo público a cambio de que yo me comprometo a hacer una serie de reformas. Me comprometo a hacer viable el monstruito. ¿Veis? Es un pacto entre socialdemócratas o un pacto entre socialistas. Pero es que ni siquiera ese pacto quieren cumplir. Porque si Draghi te corta el grifo es porque no estás cumpliendo con lo acordado. Porque prometiste hacer una reforma laboral y te la has cargado, para que se pueda generar más empleo y por lo tanto más riqueza y por lo tanto más recursos para el Estado. Porque prometiste atarte los machos con el déficit y no lo has hecho. Al contrario, has disparado el gasto y has bajado la recaudación porque se te ha ido la mano con los tipos. Porque prometiste, en definitiva, ser un socio fiable que si se te prestaba dinero lo ibas a devolver. Claro, cuando ya entras en auditorías de deuda, en hacer experimentos con tu economía, experimentos que han fallado en todas partes y que nada invita a pensar que funcionan aquí. Bueno, pues en ese caso te cortan el grifo y tan a gusto. En realidad, yo creo que estamos ante un pulso que Alexis Tsipras perdió hace un año, justo hace un año. Y que no sé por qué Pablo Iglesias cree que va a ganar. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Se llama Baldecchi Sobrino Picanto, y lo de Picanto dicho sea sin segundas, pero es su segundo apellido, y ahora veréis por qué además podría ser su tercero, su cuarto y su quinto. Bien, el señor Picanto, o el señor Sobrino, o don Baldecchi, es o era un pastor evangélico brasileño que ha sido detenido por propasarse con sus fieles. No sabemos si con sus fieles masculinos o sus fieles femeninos, o con ambos. El tema es que este pastor decía, les comentaba a sus fieles que su pene estaba bendito y que el Señor lo había consagrado con leche divina. Bueno, ahí me quedo. El resto ya podéis imaginároslo. Los textuales o las confesiones de las víctimas son espeluznantes. Dicen, él nos ha convencido de que solo Dios podría entrar en nuestras vidas a través de la boca y porque Él nos iba a hacer lo que nos hacía. Bien, os podéis imaginar por dónde va todo. Pues a este sinvergüenza, a este degenerado, lo ha detenido la policía brasileña y lo ha metido en la cárcel. La verdad es que Baldecchi Sobrino Picanto, que el segundo apellido le viene que ni al pelo, había buscado una profesión un tanto arriesgada para hacer estas cosas, porque uno termina teniendo muchos fieles que además luego se van de la iglesia y pueden irse a largar de plano, que es lo que han terminado haciendo. Espero que se coma unos cuantos años, no muchos porque tampoco el crimen es como para pasarse el resto de la vida en la cárcel, pero sí unos cuantos años en la cárcel para que aprenda a no aprovecharse de su sagrada posición.
Y de Brasil nos vamos al Reino Unido. En el Reino Unido siempre pasan unas cosas muy extrañas, a pesar de que solo tiene, ¿cuántos? 60, 65 millones de habitantes. Y es donde empiezan los divorcios, los nuevos divorcios. El último ha sido un divorcio que está en curso ahora mismo a cuento de 50 sombras de Grey. Resulta que una mujer, una británica, ha presentado una demanda de divorcio contra su marido porque no quería hacerle las guarreridas, en este caso no guarreridas españolas, sino guarreridas británicas, que el protagonista de 50 sombras de Grey le hace a la jovencita. Y esto para ella ha sido motivo o es motivo suficiente para pedir el divorcio. Tiene abogada que se llama Amanda McAllister, el nombre de la abogada se ha trascendido a la prensa, que es la que ha presentado a los tribunales el expediente de divorcio. Por su parte, respecto al marido, del que no es el nombre, y aunque lo supiera no lo daría, sinceramente, pobrecito, ha culpado al maldito libro de los nuevos ímpetus sexuales de su esposa. Eso sí, no va a defenderse, ha decidido aceptar la condena o aceptar el divorcio en este caso, aceptar las acusaciones sin rechistar demasiado, porque sabe que si no lo acepta va a tener que dar detalles de su vida sexual delante del tribunal, por lo que ha decidido que lo mejor sea declarar delante del jurado que lo suyo es un comportamiento poco razonable. Y ya con este par de sonrisas que espero haberos proporcionado, estas dos noticias mierder, que son muy mierder, como habéis podido escuchar, pues me despido hasta mañana. Mañana será sábado, espero volver por aquí, aunque ahora ya sabéis que el verano es muy traicionero porque el día es muy largo y hace muy buen tiempo y uno está de aquí por allá todo el día y a mí me encanta montar en moto y en bicicleta. Así que es decir, que son dos cosas, dos deportes, por llamarlo de algún modo, que se practican al aire libre. De cualquier modo, procuraré estar mañana aquí porque tengo un abaniquillo de temas pendientes que no he podido tratar durante esta semana en la Contracrónica y que sí que me gustaría hacerles un comentario. Vuelva o no vuelva, espero volver. Vosotros, por favor, si estoy, escuchadme, porque yo esto lo hago para vosotros. Si estoy mañana aquí, que espero que sí, solo espero encontraros y me despido de vosotros. Hasta mañana, amigos.